Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este culto vespertino con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día, porque nos has permitido alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias porque nos has cuidado y nos has librado de todo mal, Señor. Te pido, Padre, que estas alabanzas y este mensaje sea de bendición para los que lo escuchan, Señor, que aprendan, y para nosotros también, Señor, y que sea grato para ti. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Vamos a entonar el himno número 221 de nuestros himnarios majestuosos. Hoy es Navidad. Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción la grata nueva dan, de este día de amor y buena voluntad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. El niño de Belén nos trae salvación, con júbilo sin par, se entona la canción. Yo te amo, mi Jesús, tus glorias cantaré, en este día tan feliz me regocijaré. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay
Buenas noches, hermanos. Este es el culto vespertino nocturno del domingo que nuestra iglesia ha tenido desde hace 156 años. Es una tradición muy bautista. No todos los bautistas la conservan, pero es una tradición. Y fíjese que las iglesias, todas las iglesias de todas las denominaciones, están conformadas por un grupo de mandamientos y tradiciones, que son lo que le dan el cuerpo funcional, lo que la iglesia hace en la comunidad. Son mandamientos los que vienen de Dios y son tradiciones, las costumbres que nosotros hemos adoptado como cristianos, como religiosos, como miembros de una iglesia, como la estructura funcional de una iglesia. Las tradiciones son buenas, pero los mandamientos son mejores. A veces las tradiciones son las que nos hacen diferentes de otras denominaciones, porque hay muchas denominaciones que tienen la doctrina bíblica igual que la bautista, pero tienen otras costumbres, otras tradiciones, otros hábitos y nos parecen distintas. Esas tradiciones son las que nos distinguen de otros grupos evangélicos. Esas tradiciones son las que nos separan de otros grupos evangélicos. Porque son tradiciones de hombres que hacen separación, que hacen división, que hacen distinción. Y a veces ni siquiera nos queremos reunir con hermanos que tienen tradiciones diferentes. Repito, las tradiciones son costumbres humanas. Los mandamientos son palabra de Dios y están en la Biblia. Las tradiciones no están en la Biblia. Las hemos escrito después. Es necesario que haya tradiciones y es bueno, dicen los eruditos, que la iglesia menos tradicional de todas las iglesias es la iglesia bautista. Sin embargo, las tradiciones que sí tenemos son las menos conmovibles. No las podemos dejar de ejercer. Es nuestra costumbre y así se hace. Se hace como una ley, se hace como una obligación. Si eres bautista debes venir a las 10 de la mañana, tener culto a las 7 de la noche, tener un culto de oración el miércoles en la noche, la femenil se reúne a las 4 de la tarde y así todas las actividades que los bautistas tenemos son horarios y hábitos y costumbres dadas por hombres, porque no dice la Biblia cuándo se reúne la femenil, ni cuándo sea el culto dominical, ni cuándo sea el culto de oración. Eso no dice en la Biblia, más bien nos invita a que todos los días tengamos actividad cultica y devocional, pero las costumbres bautistas se hacen ese tipo de leyes. Y repito, no es malo, porque andando en otra ciudad, por ejemplo, en un viaje que hicimos a Canadá, llegamos atardeciendo a Nashville, Tennessee, y le dije a mis hijos, oigan, está atardeciendo y podemos ir al culto de oración en el templo. Pues sí, pero ¿cuál templo? No conocemos Nashville. Bueno, vamos al mero centro. ¿Qué iglesia está en el mero centro? La primera iglesia bautista de Nashville, the First Baptist Church de Nashville. Y seguramente se está reunida el miércoles porque es una costumbre bautista orar los miércoles. Y gracias a eso pudimos llegar. Siempre la primera iglesia está en el centro. Fuimos ahí, nos estacionamos sin saber dónde estaba nada, preguntamos y al llegar a la esquina estaba a la vuelta la primera iglesia bautista y pudimos entrar y había hermanos ahí que nos recibieron y es algo gozoso. Estando entre los bautistas sabemos que el domingo a las 10 nos podemos ver, que el miércoles en la tarde nos podemos ver, porque tenemos esas tradiciones. Pero muchas veces, hermanos, las tradiciones se oponen a los mandamientos del Señor. Y ahí sí la tradición no debe ser. Si se opone a un mandamiento, debemos desechar la tradición y abrazar el mandamiento. Porque el mandamiento viene de Dios y el mandamiento es superior a las tradiciones.
Vamos a leer el versículo, se encuentra ahí en Marcos 7, del 5 al 23. Les invito a leer su Biblia. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con sus manos sucias? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Jesús, el mandamiento de Dios, se aferran ustedes a las tradiciones de hombres, con lavamientos de los jarras, de los vasos de beber, y hacen muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre a su padre o a su madre, esto es corbán, es dedicado a Dios, no te lo puedo dar a ti. Y no le dejas hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, vengan, óiganme y entiendan esto. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró a la casa, le preguntaban los discípulos sobre esta parábola. Dijo, ¿ustedes tampoco tienen entendimiento? ¿No entienden que todo lo que de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en el corazón, entra en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Para ponernos en antecedentes, hermanos, el pueblo de Israel había recibido una ley a través de Moisés, una ley de Dios, que tenía 10 mandamientos y 613 estatutos de comportamiento civil, religioso, sanitario y muchas cosas más. Con ella se hizo un conjunto de reglas morales y ceremoniales, estatutos, decretos que protegían al pueblo contra enfermedades transmisibles y metabólicas y contra otras contaminaciones religiosas, porque la vida de los israelitas era muy pura, de acuerdo a la ley que Dios dio a Moisés. Pero los religiosos de esa época, dice la Biblia, habían agregado nuevas instrucciones sanitarias, a los cuales con el tiempo le dieron mayor importancia que a los mandamientos de Dios iniciales. Fíjense que los religiosos judíos en el tiempo de Jesús, que estaban llenos de tradición y habían casi abandonado los mandamientos de Dios, perseguían al Señor Jesús. Quiero decir, lo seguían donde quiera que iba a predicar entre los campos, iban ahí con ellos a escucharlo. Que iba a unos pueblos, iban con ellos a escucharle, los religiosos, escribas, fariseos, herodianos, etcétera. Lo seguían por todas partes. Si iba a la montaña, si iba al mar, si iba a cualquier lado, si venía a Jerusalén, iban detrás de él. Sobre todo en Jerusalén, donde se juntaban hasta equipos grandes de religiosos para
escucharlo. Pero no querían ellos alimentar su alma con la palabra de Dios, no. Lo iban a escuchar para poder cacharlo en alguna blasfemia, en algún error, y entonces poder acusarlo delante de la gente y delante de las autoridades. Eso es lo único que hacían. En una de esas va a cometer error, va a decir algo que no va y lo agarramos. Para eso iban los fariseos. Así que en esta ocasión estaban en Galilea y los discípulos que seguían al Señor Jesús por todas partes, ellos sí queriendo alimentarse de su palabra, tenían hambre y llegaron y consiguieron pan y comían con las manos sucias. Sucias no quiere decir llenas de tierra o de inmundicia, sino que no se habían lavado, simplemente no se habían lavado. En cambio, los religiosos siempre se lavaban 7 veces. Y se lavaban con agua 7 veces y después de eso ya procedían a sentarse para comer. Porque eran muy santos y muy limpios y muy sanitarios. Pero los discípulos del Señor Jesús ni siquiera se lavaron una vez, ni siquiera pusieron gel antibacterial, nada. Así con las manos como venían del camino, así tomaron el pan y comieron. Así que aquellos que estaban buscando un error en el Señor o en sus discípulos, dijeron, aquí hay una oportunidad. Vamos a acusarlo de no cumplir con la tradición de los ancianos y de no cumplir la ley. Con eso lo vamos a desprestigiar, con eso vamos a acorralarlo. Pero el Señor les dio una lección muy grande. Cuando les preguntaron eso al Señor, el Señor dijo, hipócritas. Así empezó su contestación, ¿no? Va a ser muy directa, hipócritas. Porque ustedes dicen que guardan la ley, pero están guardando solo tradiciones de hombres. Y violan los mandamientos de Dios todos los días. En otras entrevistas, digo, ustedes son sepulcros blanqueados. Están limpios por fuera, pero por dentro están llenos de corrupción, como un sepulcro blanqueado. Fíjense que a los religiosos, no solo a los judíos, a los religiosos de cualquier religión, incluyendo la religión bautista o la denominación bautista, el que es religioso le gusta prohibir. Es bueno para prohibir. Aquí no se puede venir así, no. Ahí no se puede subir usted, ahí no puede predicar él, ahí no puede. Y empiezan a prohibir cosas que la Biblia, por supuesto, no prohíbe. De hecho, el lugar santísimo se abrió cuando se rompió el templo, el cortinaje del templo, para que todas las personas pudieran acercarse al lugar santísimo. Y podríamos llegar ya confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Pero a los religiosos les gusta prohibir. Es que esto así no se puede, así no se vale, esto no es así. Y son prohibiciones difíciles de cargar, que no todo el mundo puede cargar esas prohibiciones. Y que muchas veces los mismos que están prohibiendo no lo cumplen. Porque es inhumano, porque no es bíblico, porque no sirve para mucho esa prohibición. Lo hacen pensando en orden, en seguridad, en que se hagan las cosas bien, correctas, pero cuando no viene en la Biblia una prohibición, entonces es una prohibición que estorba y que divide y que molesta. Muchas de las veces las prohibiciones tienen que ver con algo que comemos. No puedes comer con la ropa, no puedes comer esto, no puedes comer. Y depende de cada denominación las prohibiciones que tienen. Y por eso nos diferenciamos. Ustedes no pueden comer cerdo, ¿verdad? Ustedes no pueden comer sangre. Ustedes no pueden comer. Estamos prohibiéndonos cosas. Cosas que la Biblia no prohíbe. Pero el reino de Dios, dice la palabra, no consiste en comida ni bebida.
sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Así que debemos estar gozosos y no vigilándonos unos a otros a ver quién está fallando en las tradiciones. El Señor Jesús les dijo, miren, ustedes se lavan 7 veces para evitar contaminarse, ¿cierto? Pues sí, para eso los lavamos 7 veces porque se van a estar muy puros, que no entre ninguna bacteria, ningún parásito, ningún mugrero, ninguna toxina debe entrar en nuestro cuerpo, porque nos va a contaminar, decían. Entonces el Señor Jesús ahí les da una lección de qué es lo que sí contamina y qué es lo que no contamina al hombre. Porque mucha gente está evitando cosas que ni contaminan y está ingiriendo cosas que sí contaminan. Y los religiosos que no comen lo que no contamina, sí comen lo que contamina. Ese es el problema. Que al estar prohibiendo se está yendo la brújula y la dirección en sentido equivocado, y lo que verdaderamente nos afecta lo estamos recibiendo de lleno y de golpe. Lo que contamina, dice el Señor Jesús, es lo que sale del corazón humano. Nosotros tenemos un corazón humano, pero el corazón de Dios es el que nos rige. Y Él es el que debe venir a vivir en nuestro corazón para que cambie todas las cosas. Y dejemos de ser generadores de maldad, porque un hombre sin Dios es un generador de maldad con las cosas, no que con lo que come, sino con lo que maquina en su corazón. Ahí en el corazón, dice el pasaje, se gestan los malos pensamientos, se gestan los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia y la maldad, el engaño, la lascivia y la envidia. Todo eso nace en el corazón. No es algo que comamos o que venga en una hamburguesa, eso no viene nada. Los alimentos son limpios, son puros. El Señor hizo los alimentos para que comamos de ellos y participemos con acción de gracias. Y lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, porque no lo es. Pero la lascivia y la envidia y la maldad y el hurto y la maledicencia y la soberbia y la insensatez y el homicidio, eso nace en el corazón del hombre sin Dios. Es entonces indispensable santificar el corazón mediante el lavamiento de la palabra. En cambio, las prohibiciones humanas no sirven. Y ahorita les voy a compartir un pasaje más poderoso que vamos a dar cuenta de que no sirven, ¿verdad? Las tradiciones y mandamientos de hombres no aparecen en las Sagradas Escrituras. El Señor no escribió eso. Se prohíben cosas que no tendrían por qué prohibirse. La mayoría de las religiones está prohibiendo cosas que no tendrían por qué prohibirse. Son prohibiciones que suelen oponerse a los mandamientos expresos de la ley de Dios. Las prohibiciones humanas procuran limpiar al hombre por fuera, solamente el exterior, solamente las apariencias. Son religiosidad, no son espiritualidad. El vestirse de una manera o de otra es nada más superficial, es aparente, es exterior. Pero por dentro seguimos siendo iguales, los mismos. Por eso no debemos nunca depender de las tradiciones humanas, de los mandamientos humanos, de los reglamentos de hombres. Si ese reglamento no está apoyado en la Biblia, no sirve para nada. Dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 23, dice, todas estas enseñanzas, todos esos estatutos, todos esos reglamentos humanos, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, de culto voluntario, de humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay iglesias que se
mortifican duro, que se golpean con látigos en la espalda para mostrar compunción. Yo soy un pecador, soy pecador, soy pecador. Y se golpean y se ponen un palo en el pecho y otro en la espalda y caminan de rodillas desde 300 metros antes. ¿Eso lo manda el Señor? Nunca. Y lo hacen, mucha gente lo hace. Y no les sirve para nada. Saliendo de ahí, sigue de borracho igual. Porque esas cosas no cambian el corazón, solo aparentan. O personas que se visten de largo y no mucha santidad según ellas, pero la realidad es que el vestir de un largo o no largo no cambia el corazón, no cambia los pensamientos, solamente cambia la apariencia. Por eso el Señor les dijo, hipócritas. Una palabra muy fuerte, ¿eh? A mí una vez me dijeron hipócrita de una manera muy gentil. Una familia de pacientes míos que fue al Bajío, a una de las ferias que hay más importantes, no sé, creo que en Aguascalientes, se fueron allá. Y de regreso me trajeron una taza muy bonita, así artesanal. Doctor, le traemos esta taza, nos acordamos de usted, guárdela para que se acuerde de nosotros. Sí, me voy a acordar siempre, porque mire lo que dice ahí, para uso exclusivo de un hipócrita. ¿Por qué me pusieron eso ya? ¿Siente que yo soy hipócrita con ustedes? Y me dicen, no, doctor. Lo que pasa es que compramos una caja donde venían 6 tazas. Y los otras 5 decían cosas mucho peores, que no queríamos darle una de esas tazas peores. Mejor le dimos la taza del hipócrita. Suena menos feo. Le dije, pues para mí es la más dura de todas, ¿no? Porque la hipocresía es la falsedad absoluta, eso es no ser verdadero, ni como médico, ni como hombre, ni como cristiano, ni como nada. Estoy basado en mandamientos de hombres, en estatutos de hombres, en costumbres, en tradiciones humanas, no es verdadera espiritualidad. No les reclamé tanto, me reí, guardé la taza y a lo mejor por ahí la tengo todavía. Pero el Señor sí les dijo hipócritas porque se lo merecían. Estaban guardando las tradiciones de los ancianos y los reglamentos por fuera, pero los mandamientos de Dios que transforman el corazón no los guardaban. Así que les dijo, miren, ustedes les dicen a sus padres y a su madre cuando tienen necesidad, no te puedo ayudar, porque este dinero que tengo guardado es una ofrenda al Señor y de aquí no te puedo ayudar. ¿Quién inventó eso? Los religiosos. ¿Qué dice la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Honrarlo quiere decir ponerlo antes que cualquier otra cosa. Tu primera obligación es ayudar a tus padres y luego puedes ayudar a la comunidad y hacer todas las demás cosas, pero la honra quiere decir, en primer lugar, debes darlo. Y ustedes están pasando a sus padres al abandono por una tradición no escrita en la Biblia que escribieron los religiosos. En cambio, hermanos, los mandamientos de Dios, fíjese, cuando el Señor manda un mandamiento, los mandamientos de Dios son espíritu y son vida. Van directamente al corazón, no van al estómago y a la letrina. El mandamiento de Dios entra por los oídos y va al corazón. Y transforman la vida de la persona. De ser un pecador incorregible a ser un santo varón de Dios. Dice la Escritura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra de Dios limpia el corazón. Dice también la palabra en Juan, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, los reglamentos humanos son engaño. Así que los mandamientos debemos obedecerlos. Dice también allá la palabra cuando dice que se prepara a su iglesia, el Señor Jesucristo, viene esto en Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que verdaderamente limpia a la iglesia, la palabra de Dios, no las costumbres, no las tradiciones, no las prohibiciones que podemos hacer nosotros.
Si una prohibición no está en la Biblia, no tenemos que obligarla, no tenemos que obedecerla, no tenemos que enseñarla, no tenemos que aplicársela a nadie, porque nada más le estaremos siendo piedra de tropiezo. Miren, estos religiosos estaban criticando a los discípulos por comer con las manos sucias. Y al Señor Jesús que los venía comandando. Así que, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Somos bautistas, tenemos tradiciones que nos han ayudado a permanecer firmes, asistiendo a las actividades que están programadas, qué bueno. Pero cuidémonos mucho de que esta tradición que tenemos no estorbe a una actividad que sí nos manda Dios, como ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en las naciones. Últimamente hemos visto iglesias muy grandes con muchas actividades hacia adentro, tantas actividades hay adentro que no hay tiempo ni siquiera de evangelizar a alguien en la calle. No hay tiempo. Yo desde aquí me vengo, yo tengo que entrar aquí, tengo que salir, tenemos un ensayo, tenemos tanto. No podemos hacer lo que Dios nos manda porque ya tenemos muchas tradiciones que obedecer aquí en la iglesia. Eso nos pasa bien seguido, hermano. Así que de aquí en adelante dispongamos nuestro corazón para obedecer el mandamiento de Dios y reconocer cuando una costumbre, una tradición, un hábito, un reglamento, una prohibición viene de los hombres, para desecharla porque no tiene lugar entre nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde, por esta noche, por este domingo día que tú nos das para escuchar tu palabra, para convivir unos con otros. Haznos obedientes a tu palabra, que podamos desechar cualquier tradición que se opone, que nos estorba en el cumplimiento de la gran comisión, principalmente. Bendice a nuestros ministerios, que cada uno de los ministerios, desde los pequeñitos hasta los varones, cumplamos la gran comisión porque a eso nos has enviado. Bendice a cada familia, a cada célula, a cada ministerio, a cada departamento de nuestra iglesia y santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Himno número 33, Oh Santísimo, Felicísimo.